Listo, la grabación ya está. Compartir pantalla. Vamos a la presentación de la carta natal de Vincent van Gogh. Le presento a Lidia Márquez. Hola, buenas tardes. Me acompaña esta vez. Le presento, Lidia estudia astrología desde hace 15 años. Le gusta el arte. Venus está muy presente en su carta natal. Trabaja coordinando el programa de soporte a pacientes en una empresa danesa y es admiradora del trabajo de Vincent van Gogh. Adelante, Livie. Entonces, Mucho gusto de estar contigo, Walter. igualmente, vamos a entrar al tema. Tenemos aquí la carta de Vincent van Gogh con una hora muy exacta. Muchos astrólogos usan esta carta con bastante éxito. Tengo puesto aquí la carta todavía sin ningún planeta. Vamos a hablar un poquito sobre su biografía y después vamos entrando al tema. Interesante lo que me llama la atención en esta carta con el ascendente en Cáncer. Es una carta del norte de Europa. El medio cielo también está en el signo de agua, está en el signo de Piscis, ¿sí? Es algo interesante. Si uno viene un poco más hacia el trópico, esto no se da en América del Sur, incluso es al revés. Se ve el ascendente de Cáncer en medio cielo, incluso en Tauro, ¿sí? Pero bueno, tenemos este punto de partida con una carta de un pintor famoso. Voy a poner la pequeña biografía y vamos leyendo párrafo por párrafo entre nosotros, si te parece. Me parece muy bien. Entonces, déjenme mover algo aquí, si es posible. Ok. Vincent van Gogh nació en Holanda en 1853, el mismo día en que un año antes había nacido su hermano mayor muerto, y a quien sus padres llamaron de igual forma. Durante toda su vida visitó una tumba con una lápida que tenía su mismo nombre. Su hermano Theo nace 4 años después. Vincent nació en una familia religiosa, dado que su padre era pastor en la iglesia protestante. Empezó a asistir a la escuela parroquial a los 8 años. A lo largo de su vida, esto marcó su interés por los pobres, los enfermos y el estudio en teología, dedicando mucho tiempo a lo largo de su juventud al estudio de la Biblia y a su traducción al holandés, francés y alemán, idiomas que aprendió en su infancia durante su estadía en un internado privado. Durante un tiempo trabajó para un pastor metodista e incluso inició el estudio formal de teología que posteriormente abandonó. Apoyado por su tío, tuvo su primer acercamiento al arte trabajando en una compañía dedicada al comercio del mismo, lo que le dio la oportunidad de vivir durante algunos periodos en La Haya, Holanda, Bruselas, Londres y París. Vincent decide convertirse en artista a los 27 años y se traslada a Bruselas para estudiar en la Academia de Bellas Artes, siempre apoyado por su hermano Theo, que lo sostenía económicamente y con quien mantuvo una relación significativa a lo largo de su vida. Es en este periodo cuando pintó escenas de mineros, campesinos y artesanos. Al regresar a su tierra natal a los 29 años, edad muy interesante para los astrólogos, pasa mucho tiempo en los campos reflejando
esto en su pintura. En esa época se enamora de su prima viuda que tenía un hijo de 4 años y es rechazado por ella. Por lo cual, decepcionado, se va nuevamente a La Haya. En una de sus cartas a Theo escribe: no me es posible vivir sin amor. Soy un hombre y un hombre con pasiones. Tengo que encontrar una mujer, de lo contrario me helaré, me convertiré en piedra. Mucho se habla de sus continuas visitas a prostíbulos, de enfermedades de transmisión sexual como gonorrea y sífilis, y de su relación con Cien, una prostituta con quien vivió durante 1 año y a quien protegió con el dinero que su hermano Theo le hacía llegar. Este dinero era insuficiente, por lo que la salud y alimentación de Vincent eran precarias. Finalmente abandona a Cien y regresa a Holanda en un periodo muy productivo como artista, pero con crisis depresivas. Posteriormente, en 1886, se muda a París, que es donde conoció a varios artistas como Paul Gauguin, Camille Pissarro, Claude Monet y Émile Bernard. Y en 1886 se muda a Arles con el deseo de abrir una escuela de arte, la Casa Amarilla, que decoró pintando al óleo una serie de cuadros de girasoles, lo cual marcó un distintivo de su obra para el mundo. Esta parte es muy interesante, Walter, porque respecto al estado mental de Vincent, un estudio de psiquiatría de 2016 revisa sus rasgos como trastornos depresivos, episodios esquizofrénicos y epilépticos, alucinaciones y migrañas. Una de sus obras, La Noche Estrellada, La Noche Estrellada es la obra o una de las obras más famosas de Vincent, fue pintada justamente en una institución de salud mental en Saint-de-Provence. Dice: si oyes una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, pinta por todos los medios, y esa voz silenciará. Una frase significativa de Vincent van Gogh. A lo largo de una década, pintó 900 cuadros y se dice que nunca dejó de producir, aún durante sus estancias en instituciones psiquiátricas. La correspondencia intercambiada con su hermano Theo y las 651 cartas que le escribió fueron recopiladas por su cuñada Juana y constituyen el mayor testimonio de vida de sus continuas crisis, sus intereses y su sentimiento de soledad. El arte para consolar a los que están quebrantados por la vida. Otra frase significativa de Vincent van Gogh. Finalmente murió en Francia en 1890 a los 37 años debido a un disparo en los campos de trigo. Aún existen dudas sobre si fue un suicidio o un accidente. Murió en los brazos de Theo después de 2 días de agonía. Siempre estuvo abrazado por su hermano en vida. Y algo que no dice aquí, pero que es un dato también curioso, es que 6 meses después de que murió Vincent, murió Theo, quien sufría sífilis y aparentemente también por la depresión causada por la partida de su hermano, acentuó sus problemas y finalmente falleció también. Ok, eso entonces me parece una síntesis muy claro de momentos muy significativos en la vida de Vincent van Gogh. Aquí vamos a la carta. Vamos a la carta natal. Vemos incluso un segmento de La Noche Estrellada, ¿sí?
tenemos una carta con el ascendente en Cáncer. Tomen en cuenta este ascendente Cáncer con los dos tenazas, muestra, digamos, dos movimientos circulares. ¿Sí? Y Cáncer es un signo más introvertido. ¿Sí? Y es interesante que esas líneas se mueven de forma circular o espiral hacia adentro. ¿Sí? Eso es el impresionismo. Claro. Porque él pinta el mundo de afuera como, tal como era la impresión personal. Y interesante, en la biografía se ve que es un hombre muy sensible, muy dispuesto a ayudar. ¿Sí? Y las palabras claves del signo Cáncer es alimentar, educar, ayudar. Nutrir. Nutrir también. Sí. Y esto es el ascendente Cáncer, un signo que normalmente se destaca por la sensibilidad y esa disposición, se puede decir, maternal. Y es un signo, sí, muy sensible, intuitivo, donde hay una gran impresión del externo. Claro. Una gran influencia del medio ambiente en los estados emocionales y viceversa. Sí, claro. El planeta que rige el ascendente, en este caso es la Luna. Y el ascendente y su planeta regente muestra en un horóscopo siempre la primera motivación. Es algo importante, uno debe comenzar desde el ascendente, desde su planeta regente y mostrar cuál es la primera motivación, digamos, donde el ascendente Cáncer mejor se manifieste, se vive, y eso es a través del planeta Luna. Es el representante del signo Cáncer. Está en la casa 6. Está en el signo de Sagitario. Sagitario es más extrovertido. Cáncer es introvertido. Pero muy interesante que esté en la casa 6, Walter. ¿Sí? La luna que tiene que ver también con el tema de nutrición y cómo vivía estas emociones, está en una casa en la que tenemos indicadores, si estoy en lo correcto, también de temas que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad. Claro, sí, sí, sí. Y es una casa, ¿no? Es la casa del trabajo, entonces tuvo, cuando estaba como muy dedicado, una vida muy entregado a su trabajo. Fíjate que con el tema de nutrición, bueno, todos los biógrafos que se han dedicado a hablar sobre la vida de él, comentan que derivado de los problemas económicos que tenía, porque él siempre subsistía con el apoyo de su hermano Teo, pues de pronto la alimentación de él era muy deficiente porque prefería comprar lienzos o pinturas y que muchas veces sobrevivía de verdad con pan y agua, pan y café, ¿no? Sí. Y bueno, también el tema de las adicciones, del alcohol y el tabaco. Entonces, bueno, no sé si esa parte también tú la ves reflejada ahí. En general, una luna en Sagitario puede ser una luna muy ansiosa, de una u otra manera, y básicamente el trasfondo puede ser una situación también en la niñez que no estaba correctamente procesada, que generó después esos momentos de ansiedad, una gran disposición a ayudar, y finalmente a lo mejor problemas de salud causados por una nutrición que no era correcta, sí, claro. La óptima. Sí, sí, sí. Entonces, mira qué interesante. Cáncer, y tenemos la luna en Sagitario. Nos interesa mucho el siguiente paso. ¿Dónde está el sol? Vamos a ver.
aquí tenemos el sol. Yo no sé si Wow. ustedes ven lo mismo que yo en Sí, la sí, pantalla. ya tenemos ahí. Claro, destapé el sol. ¿Ah? Y tenemos un sol en el signo de Aries. El sol en Aries, se puede decir, está exaltada, ¿sí? Está en una posición zodiacal fuerte, ¿sí? De fuerte personalidad de líder. Es un signo de fuego, es un signo cardinal que empieza, ¿sí? Espontáneamente. El sol está en la casa 10, en la casa de la profesión, la Ujú. realización profesional, ¿sí? Y tenemos ya dos signos de fuego. Sí, La sí, sí, luna que se ve plasmado en la obra pictórica que hizo. En algún momento alguien escribía que pintó más de lo que vivió, porque en una década pues fue muy, muy productivo en cuanto a sus obras, ¿no? A lo mejor ahí se manifestó este fuego para crear de manera incesante aún en periodos de crisis emocionales. sí, sí. Ok. Y es interesante, Sol y Luna, casa 6, casa 10, si una vida dedicada al trabajo y profesión en el sentido de lo que vengo a profesar en este mundo. ¿Eh? Entonces, se entiende la intensidad también de el signo de Aries. Se ve aquí a la izquierda el 4, el sembrador. Sí, Creo que hubo una influencia también de pinturas asiáticas, sí, orientales, y él así estaba es. buscando el sol que ilumina el entorno para producir de alguna forma lo que él ha visto en las pinturas orientales. Y creo que en Arles, donde vivió mucho tiempo, él encontró esos colores que él deseaba pintar y plasmar en sus obras. Sí, en esta casa amarilla de la que hablábamos, donde él pretendía formar una comunidad de artistas, Sí, fue justo también el periodo en el que pintó tanto de los girasoles, ¿no? Otra vez esta referencia a los colores vibrantes. sí, sí, sí. Y un sol dominante en su carta y los girasoles. ¿Sí? Ok, vamos con Mercurio. ¿Sí? Mercurio, el planeta de la comunicación, lo tenemos en el mismo signo Aries que el Sol. Su manera de ser y pensar es la misma. Rápido, Ujú. auténtico, espontáneo, franco, a lo mejor actuar y después apenas pensar. Así ¿Sí? es. Esto lo, Movido por la emoción, ¿no? ¿sí? Y la intuición, la espontaneidad. ¿Sí? Y, y yo creo que lo interesante aquí es ver que este Mercurio en Aries, que esta espontaneidad o autenticidad, franquedad, este planeta Mercurio está bien conectado con la Luna. ¿Sí? Y Sí, sí, Luna y sí, entiendo. Mercurio. La Luna son las memorias, Mercurio es el intelecto, un trígono, un sextil, el aspecto que sea es bueno para escribir. Claro. Y se sabe, como tú lo comentaste, que ha escrito más que 600 cartas intercambiando con su hermano. Y esa es la luna, es la conexión con la familia. Y finalmente es cáncer. Y a través de la escritura, fíjate que esas cartas a su hermano Teo, a mí me hacen pensar a veces como en una especie de diario, que yo no sé si escribía para sí mismo o escribía para Teo o escribía para clarificar simplemente a lo mejor sus emociones, pero fueron definitivamente una catarsis muy importante durante su corta vida, porque realmente fue muy corta para todo lo que escribió y todo lo que pintó. Correcto.
es interesante ver que el medio cielo está en Piscis y vimos que primero que su padre era un pastor y él estudió también para pastor, creo, ¿sí? Y dio clases en evangelización y cosas por el estilo. Entonces, esta inclinación espiritual, religiosa, esa disposición de ayudar, incluso de sacrificarse, está como muy presente en su vida. De alguna forma logró en el arte expresar y plasmar que a lo mejor de otra manera era difícil. Claro. Y parecería que su vida en algún momento lo conducía justamente al estudio y a la práctica religiosa, pero al final pues tomó un camino totalmente diferente, pero parece que le permitió expresar con mayor fuerza lo que su naturaleza demandaba. Sí, 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 sí. Es interesante que es Aries y Sol y Mercurio en Aries. El Aries, el guerrero, es presente. Más adelante vamos a ver Marte, pero en sus cuadros muchas veces tú ves una armonía, estos círculos, y después ves que está cortando todo. ¿Ves como este árbol aquí en el medio? ¡Rum! ¿Eh? Sí, sí. Como que está Sí, cortando, hay algo, ¿sí? Eso es a lo mejor esta energía marcial que puede ser que está incluso un poco frenado. ¿Sí? Pero bueno, vamos primero con Venus. Leo Venus. Yo elegí cuadros de forma muy espontánea en internet, lo que encontré. Primero, tal vez muy difícil, no encontré ninguna mujer. ¿Sí? sí Estaba hay algo algunas en el... venusiano, ¿no? Y así rápido no lo encontré. Mucho entorno, pocos seres humanos, aunque cuando los pintaban muy bien. Bueno, Venus, interesante en Piscis, en la casa 10, ¿ves? Entonces, eso es el artista. Venus está exaltado en Piscis, entonces tiene un gusto, una sensibilidad artística para colores, formas, proporciones, imaginación, inspiración. Y es una Venus también en Piscis que es como muy espontáneo y directo para ayuda. Sí, es una Venus samaritana. Y esa Venus también en sus relaciones personales con las mujeres, pues le daba ese tinte de repente también como de sacrificio y de dolor y de vivir de manera muy intensa cada... Y como muy contrario al Aries, ¿entiendes? Esa parte Sí, pisciana de sensibilidad y también de decepciones y de desilusiones amorosas, ¿sí? Lo vivió de forma muy intensa y, y posiblemente el arte le ayudó, ¿no? y A, posiblemente contradictoria, ¿no, Walter? Porque por sí, una parte tenía esta necesidad de apego sí. y de codependencia a la mejor, y por otra parte esa luna en Aries que, no sé, me da la impresión que no sabía cómo manejar esa contradicción también. Sí. Vamos a meter al planeta Marte. Ven aquí Marte. Y Marte, esto explica ya mucho más probablemente. Marte es el planeta más elevado en el horóscopo, también en Piscis junto a Venus. Ese Venus-Marte ya produce mucha pasión. Ese Venus-Marte aumenta a lo mejor esto de querer ayudar y salvar. Ayuda también que él logra producir, trabajar, a lo mejor tener una fe grande, ¿no?
sin tener recompensas inmediatas. Claro. Porque aunque comiendo poquito día por día, producía una gran cantidad de cuadros. ¿Sí? Y era mucho trabajo en situaciones muy precarias, con los pinceles y todo estaba de mala calidad y logró expresarse tan directamente. Bueno, hemos visto que la Luna y Mercurio es un aspecto excelente, pero después la Luna y Marte un aspecto difícil. Tenemos una cuadratura Luna-Marte y eso lógicamente es un aspecto muy difícil para una persona sensible, porque eso Me gustaría, perdón, leerte un pequeño párrafo de una de las cartas que le escribe a su hermano Teo, sí, donde le dice: la melancolía me invade muy seguido con una enorme fuerza. Y por otra parte, cuando más se normaliza mi salud, más capaz siento la cabeza de razonar muy fríamente. Más considero una locura, algo totalmente en contra de la razón. Pintar que nos cuesta tanto y no aporta nada, ni siquiera el precio del costo. Entonces me siento muy triste y el problema es que a mi edad es sumamente difícil volver a empezar otro oficio. Parecería que él también siempre sintió que era una carga para Teo y tenía la esperanza de que en algún momento iba a recompensar todo lo que él invertía para poder apoyarlo en su carrera de pintor. sí, claro. De todos modos, en todo lo que se escucha, no se escucha nada de la infancia primaria, se escucha muy poco de la mamá, la relación con la mamá, porque ahí hay algo que yo en las biografías no los he visto, pero con Luna Marte hay una dificultad, hay una tensión, y es el ascendente Cáncer, a lo mejor los problemas del estómago, él a lo mejor los trató de escribir a su hermano, y en un momento dice que no puede, eso es difícil de razonar. Hemos visto aquí ahora a todos sus planetas personales, los 5 planetas personales, ninguno está en aire. Sí, A lo mejor sabe expresarse con pintura, pero hablando es como difícil. O está realmente que alguien te escucha que te pueda responder. Posiblemente ahí llegaba en momentos a ciertos límites. Ningún planeta hasta ahora en aire. Entonces, Luna Marte, esto normalmente un aspecto difícil, produce situaciones que se aumenta la ansiedad y puedes explotar. Pero en el caso de él, con este Marte en Piscis, a lo mejor implotaba, no explotaba. O a veces a lo mejor estaban así, como en una olla de vapor, ¿sí? Y esto nos explicaría un poquito el tema de la ansiedad y Sí, probablemente los episodios esquizofrénicos, sí, las alucinaciones tal vez. sí, 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 sí. Vamos a agregar otros planetas. Júpiter. Tenemos a Júpiter al lado de la Luna. Significa Luna Júpiter dice sentimientos optimistas, cosas así se dicen, ¿no? Pero realmente lo que hace Júpiter es aumenta el impacto sentimental. Y este impacto sentimental está matizado por este Marte. ¿Mm? Y este Luna Júpiter como que lo hace más intenso la experiencia. La experiencia de ayudar, la experiencia con la mamá, el hambre, este tipo de experiencias se potencializan por el Júpiter. Y sabe que en la casa 6
todo se vuelve sumamente psicosomático. Y si lo psicosomático con Sagitario se va sobre el hígado. Ok. Sí. Entonces, posiblemente ahí pasaron cosas como muy fuertes, significativos. Sí. Júpiter en la casa 6. El que busca encuentra el remedio. Siempre encuentra el trabajo. Júpiter en la casa 6. Y está esa cuadratura en Marte y Júpiter, dos planetas de fuego. Entonces lo puede hacer un poco desesperado en ciertos momentos. Siendo un Aries, teniendo la luna, entonces hay como mucho fuego. Muchísimo. Y la parte de sus afecciones por enfermedades de transmisión sexual, ¿tú crees que también podrían estar relacionadas a estos contactos de los planetas de casa 6 en cuadratura con Venus? Sí, claro que sí. Sí. Seguramente. Sí. Las Venus tiene que ver con las enfermedades venéreas. Sí. Pero también por la época muy frecuente. Claro, sí, claro. Sí. Y por la vida disipada que llevaba. Sí. Y por Venus y Marte tan fuerte. Sí. Voy a ponerle a Saturno. Fíjense, hasta se ve siempre exteriores, no se ve interiores, pocos interiores, Siempre es el exterior que se ve. Creo que es una cafetería, en París, en Montmartre, puede ser, ¿no? No estoy La Casa segura, María. Ajá. Okay. No estoy segura. Pero bueno, tenemos ahora el planeta Saturno. ¿Sí? Él nació en 1853. Él nació en una época que estaba en las revoluciones del 1850. Creo que era una época de escasez, que no había suficiente ni para comer, ni dinero, ni nada. Digamos, en un principio hay una cierta escasez, una escasez también económica que lo acompaña toda la vida. El Saturno está en la casa 11, entonces son pocos amigos, ¿me entiendes? Sí. Son pocos amigos, los buenos cultívalos, por favor, sí, pero a veces no es tan bondadoso el apoyo, porque con otros planetas en la casa 11 muchas veces es muy bondadoso, sí, la ayuda, el apoyo por parte de amigos cuando hay planetas en la casa 11. Entonces tenemos este Saturno en Tauro y vamos viendo que el Saturno rige la casa 7. ¿Sí? Ok. Nunca se casó, una cierta dificultad, creo que toda la vida para establecer relaciones armoniosas, ¿no? Parece que la relación más significativa que tuvo fue con esta chica que ejercía la prostitución y tenía 2 hijos. Sí, y ellas Y evidentemente eso también lo distanció de su familia porque tengo entendido que él deseaba casarse con ella en algún momento, vivió con ella un año. Y esto, pues en una familia tan religiosa, pues ocasionó también una ruptura con el padre y dicen que por esa razón sus cuadros siempre los firmaba como Vincent, no como Van Gogh, Ok, sino porque ya se como una quería quitar muestra la del piel del padre. distanciamiento. Ajá. Exacto. Si tú ves aquí en astrología tradicional, bueno, en general en la astrología, Saturno rige sobre Capricornio y sobre Acuario, es el regente antiguo, y tú ves que Saturno rige la casa 9. Es el Okay. signo Acuario, pero por la época y todo, este Saturno en Tauro explica un poco la educación religiosa dogmática, podemos decir, ¿no?
A lo mejor en un hombre con una gran ansia espiritual, un sacerdote protestante no le Ujú. logró dar el alimento espiritual que a lo mejor buscaba también, ¿sí? O que necesitaba. ¿Ok? Y vemos el sol sin ningún aspecto, hasta ahora ningún aspecto. ¿Ah? Así es. Está fuerte en áreas sin aspecto. Y el sol rige el signo de Leo en la cúspide de la casa 2 y la casa 3. La casa 3 el hermano era casi su padre, ¿sí? Y Así es. después el Leo rige la casa 2, el hermano y la ayuda económica del hermano. Cuando Claro. uno busca, ve el sol, siempre tiene que ver dónde está Leo y la fuerza del sol tiene mucho que ver dónde está Leo, en qué cúspide de casa en la carta. Ya que hay una relación muy interesante y directo con el hermano. Muy El fuerte hermano entre creo que los dos. era el papá y la mamá de él, ¿sí? Así es. Después Sí, un día, creo que más que una relación amorosa con una mujer, la relación más importante en su vida siempre fue la relación con Teo, ¿no? sí. Y yo creo que lo que dijimos que un día vamos a hacer la sinastría con el hermano y a lo Sí. mejor mucho se va a aclarar más. Ok, dejamos a Saturnito y vamos con Urano. Urano, el famoso cuadro que pintó en el asilo En el asilo. psiquiátrico, sí, que es como muy impactante el cuadro. Eh, Fíjate que ese cuadro yo tuve oportunidad de verlo en el Museo de Arte de Sao Paulo. Mira, Y de verdad que creo que no es tan famoso como Los girasoles o como La noche estrellada, pero es un cuadro que te transmite muchísimas cosas. En la pintura en vivo se puede apreciar unos tonos como entre rosa, ocre, estos colores del otoño, pero de verdad que lo que te refleja, desde mi punto de vista, es una soledad aplastante. y es interesante, Está, sí. sí, está ese banco ahí con Sí, una fuente que parecería que está seca, con esos árboles que a lo mejor están en el otoño sin hojas. La verdad no recuerdo en qué época lo pintó, últimos años. exactamente qué temporada del año era, pero lo que refleja es una soledad terrible. Y fíjate, falta el amarillo y el azul de los otros cuadros, Claro. ¿verdad? Y, okay. Y tenemos aquí como planeta Urano. Urano es la casa 11. Urano está en su propia casa. ¿Sí? Y fíjense lo que yo he observado en muchos artistas que trascienden y que a veces trascienden después de la vida, es que tienen muchos planetas o constelaciones significativos en el cuarto cuadrante. Significa en casa 10, 11 y 12, donde realmente sobresale la casa 11, en gente con un estilo sumamente original, que en el momento nadie me entiende o apenas un Así león, es. unos, ¿sí? Y el Urano es una autenticidad muy interesante que refleja su obra. Con Urano en la casa 11 se dice, vive tu propio estilo de vida, sea tú a ti mismo, no importa lo que digan tus vecinos, vive tu vida y todo te va bien. Ok. Sí. Fíjate que creo que él, su vida, pues definitivamente habla de mucho tormento emocional y mucha inestabilidad. Sí. Y un dato curioso que por ahí se ha hecho famoso es que dicen que en vida solamente vendió un cuadro. Sí.
Sí, fíjate. Se habla que algunas veces intercambiaba por víveres algunas de sus obras y demás, pero realmente, como tú dices, su fama y su prestigio fue post-mortem. O sea, Sí. realmente fue cuando se pudo conocer y apreciar mucho de su obra. Hay una sesquicuadratura entre Urano y la Luna. Tomen en cuenta, la sesquicuadratura es como una cuadratura. Ujú. Es 145 grados, una cuadratura y media. Tenemos un orbe nada más de 1 grado y cuando es exacto, este aspecto también vale como una cuadratura, pero la persona normalmente no está tan consciente del aspecto. Entonces yo creo que eso potencializa todo este impacto sentimental, pero Luna, Urano, realmente es un sentimiento de estar abandonado por la madre. Y interesante, ni una palabra en la biografía se pierde ahí con el tema madre. Pero bueno, ahí hay algo y probablemente eso potencializa todos sus problemas sentimentales, como lo comentaste. ¿Sí? Y este sentimiento de abandono parece que era un sentimiento generalizado de abandonado por el mundo, porque realmente eh, pues se habla poco de los amigos, se ha hecho muy famosa su relación con Paul Gauguin, pero bueno, hay quienes dicen que no era una relación tan estrecha, que fueron las circunstancias los que los hicieron convivir durante algunas semanas, Sí. pero que en esa época la inestabilidad mental de Vincent dificultaba mucho más su relación con él. Entonces, pues parecería que los amigos estaban muy restringidos también, ¿no? Yo creo que nada más porque estaban en la misma corriente, ¿no? Artística, por eso estaban de alguna forma interconectados. ¿Sí? Si no, sí, vamos a agregar a Neptuno y ahí interesante, aparece Neptuno. Neptuno está en la casa 9. Es la parte espiritual, es el místico, aquí tenemos también que fue inspirado por cuadros orientales, Casa 9. Y su interés religioso, ¿no? También aquí por Sí, estudiar la Biblia, por traducirla, por sus actividades de evangelización. sí, sí. Ahora, fíjense, este Neptuno tiene ahí un sextil con Saturno. A lo mejor parece no tan significativo, pero los artistas que tienen aspectos entre Saturno y Neptuno son estos que logran concretizar y aterrizar sus ideas y visiones. Fíjense, hay otros artistas que tienen cuadraturas y oposiciones y también se desgastan en el proceso. Y a veces es dramático y trágico la vida, pero dejan después algo para la humanidad. ¿Sí? Saturno, Neptuno en sextil, aquí creo que esto ayudó en sus circunstancias tan difíciles seguir trabajando, no perder la visión. Ok, tenemos aquí el Neptuno. Vamos con Plutón. Con Plutón vemos que se agudiza algo. Ese Plutón también está en la casa 11. Así es. Y está en orbe todavía con Mercurio. Eso es, eso es. Y probablemente estos 5 grados de orbe, fíjate, en signos distintos, pero muy cercanos, esto a lo mejor es el causante de que
sus pensamientos, ¿no? Se agudizaron hasta tantos extremos. Puede Sí, haber ese cuadro que pones es interesante porque es del evento tan conocido en el que se cortó el lóbulo de la oreja, no fue la oreja completa, el lóbulo de la oreja. Dicen que había tenido un día muy inestable emocionalmente, que incluso había estado amenazando a Paul Gauguin con una navaja, al punto que Paul Gauguin decidió mejor dejar la Casa Amarilla e irse a un hotel. Y dicen que cuando se cortó el lóbulo de la oreja, fue a uno de los prostíbulos que frecuentaba. No se sabe bien si se lo entregó a una prostituta, pero hay la teoría de que se lo entregó a una de las chicas que trabajaba ahí haciendo la limpieza. Y regresó y se vendó y después hizo este autorretrato que en el autorretrato se ve que es la oreja derecha cuando en realidad fue la izquierda. Pero ok. parece que esto fue porque el autorretrato obviamente lo hizo a través de un espejo, ¿no? Ok. Mira qué tanta observación se puede tener viendo bien los cuadros. Lo interesante es que este Mercurio realmente con el Plutón era una situación mental como muy agudo, ¿no? Paranoico, quién sabe si ese es el término correcto, pero en la astrología Mercurio-Plutón muchas veces pasa lo siguiente, que en la niñez, en la juventud, hay mucha información contradictoria. Y en la escuela te dicen algo, en la casa otra cosa, tu hermano te dice algo, el periódico dice otra cosa. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién me está mintiendo? Entonces, Plutón tiene un aspecto con la luna, Walter. eh, es en 0 grado, con la luna no, pero con Júpiter sí. Con Júpiter. Sí, Uh-huh. sí. Entonces, sí, este Mercurio-Plutón es una situación mental como muy fuerte y aguda. Tomando en cuenta que este Mercurio rige la casa 12. Y ahí podemos a lo mejor ver que eso está conectado con los problemas de enfermedades mentales. Y con esos periodos de aislamiento, porque, Aislamiento. bueno, él se aislaba para pintar y se aislaba a veces voluntariamente también cuando ingresaba a estos hospitales psiquiátricos, ¿no? Y ves, el Mercurio rige también la casa 4, el origen de donde vengo, y la casa 12, que es una casa misteriosa, una casa mucho de aislamiento. ¿Sí? Okay. Estamos viendo que la conjunción Luna-Júpiter recibe muchos planetas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es como muy Sí. fuerte lo que reciben. Y lógicamente la casa 6, como es la casa de la salud, si uno no sabe procesar todo eso correctamente, se manifiesta somáticamente de una u otra manera. Yo digo, Sagitario, hígado, sabemos que el hígado rige como 750 funciones en el cuerpo, y si no hay una alimentación adecuada, exceso de, a lo mejor de alcohol, ¿sí? Entonces eso debilita, eso desgasta al ser humano con bastante rapidez. Sí, tantos contactos ahí con la Luna y con Júpiter nos hablan justo de que su situación emocional estaba como presa de demasiadas influencias, de demasiados impactos, ¿no? Sí, sí. Y siendo un Aries, por un lado, ¿no? Una persona del signo de fuego, de hechos, que es un signo activo, Sagitario también, pero después los planetas Venus y Marte en un signo muy pasivo. Pero Venus y Marte junto te hace apasionado, sea como sea, y apasionado en Piscis, en ayudar, a lo mejor a salvar el mundo.
Voy a seguir poniendo a Quirón. El sanador herido también se sitúa en la casa 6. Aunque ya está en otro planeta, ese ya está en Capricornio. Está en otro signo, ya está en Capricornio, sí, pero está en cuadratura al Sol. Y posiblemente ahí está la relación difícil con el padre. Ahí está una relación como muy lastimada con el padre. Tomen en cuenta que no tiene mucho que ver con sentimientos de abandono, de rechazo, de humillación. Y cualquier cosito, si tú tienes Sol y Quirón en aspecto, cualquier cosita por parte del papá se vuelve una herida muy grande. Sí. Lo que tú decías, ¿no? Parecería que Teo cubrió con ese papel paternal. Sí, creo de que cuidar, de proteger, de patrocinar, de... sí, sí, sí. Vamos a poner los nodos lunares. Muy interesante en su caso ahora. ¿Ah? El nodo sur se mete entre Luna y Júpiter. ¿Ah? Se dice de dónde uno viene, no es del nodo sur, es el pasado. Entonces hay un impacto muy fuerte, quién sabe, incluso de vidas pasadas. Del signo de Sagitario y de Luna Júpiter. Posiblemente tuvo una existencia anterior o una tendencia de mucho fuego, de hacer lo que quiero, de conquistar, de tener un espacio abierto. Eso ya viene de la juventud, del pasado. Y el nodo norte, ¿hacia dónde nos vamos? Esto es Géminis. Tengo que verbalizar, porque su evolución se dio a través de escribir las cartas. Y eso es casa 12, en la soledad, en el aislamiento, la clínica psiquiátrica, Géminis. Y dice que eso lo que está pasando está difícil de entender con la razón. Es el primer factor que estamos viendo en un signo de aire. Pero nada más es un nodo, no es ningún planeta. Entonces, y como que ese nodo le faltaría poder tener mayor fuerza, ¿no? Porque es un elemento que está aislado. Sí, sí. El planeta que lo rige es Mercurio. El representante de este nodo norte es este Mercurio, ¿sí? Que va a la casa 10. Y esas cartas están intactos. ¿Sí? Y eso es probablemente un gran testimonio de la época de su vida. ¿Sí? Y eso es lo que necesitaba él, pero lo estaba procesando él solo. ¿Sí? Hoy día, con una ayuda en una terapia, a lo mejor las cosas hubieran avanzado de otra manera. Pero fíjate, si el signo de Acuario está en la casa 8, Acuario tiene que ver con los problemas familiares no resueltos. Hay algún tipo de abandono. Aquí hay un abandono. Este Urano, además, en sesquicuadratura con la Luna, a lo mejor es algo inconsciente, pero hay algo con la madre, el abandono en la niñez. Bueno, tenía 6 hermanos, ¿no? Entonces, lógicamente, le faltaba a lo mejor alguna nutrición, porque con esa Luna Júpiter, necesitas una tonelada de mamá, ¿sí? Claro. Y eso a lo mejor tenía 2 trabajos al mismo tiempo. Miren aquí. Qué interesante. Si vemos aquí la rueda de la fortuna, los elementos y modos, vemos que no hay ningún nada en aire. ¿Ve?
Entonces no hay nada en aire. Entonces hay un problema de comunicación. Sí. Y después a lo mejor escribiendo logró comunicarse porque hablando a lo mejor esto era con este Mercurio-Plutón era muy intenso, demasiado intenso, muy subjetivo a lo mejor también. No sabía escuchar. Mercurio en Aries, a veces no saben escuchar. Si te Entonces, digo que esas cartas, yo no estoy segura si las escribía para su hermano o las escribía para sí mismo. okay, sí, 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 de descarga, de Sí. terapiarse. Entonces, mucho fuego, nada de aire. ¿Ah? Poca tierra también. Algo de tierra, poco de... Si tiene algo, eso es en Tauro, es lo de la Ujú. época. Bueno. Saturno, Ujú. Urano, Plutón, así en conjunción ahí por los años 50. eh, y, y era un momento de mucho impacto colectivo, estos años que él nace. Y él, de alguna forma, dejó un impacto muy fuerte en la pintura, ¿no? En el Sí. sentido, el estilo de los impresionistas, creo que era al final de la época de los impresionistas que él aportó algo muy, muy marcado. ¿Okay? Tiene la rueda de la fortuna en la casa 10, eso ya es un señal que puede tener mucho éxito profesional, pero no fue aprovechado en vida Claro. óptimamente. No fue en su tiempo porque además su tiempo fue corto. O sea, si realmente tomamos en cuenta que murió a los 37 años, 37 años. es asombroso que haya pintado tanto Sí. en tan poco tiempo, ¿no? A veces se da en figuras muy significativas que en los últimos años trabajan y logran y dejan todo. Me recuerdo mucho al doctor Bach, las flores de Bach, en los últimos años, uno tras la otra, y ya estaba toda la obra, ¿no? Que trascendió finalmente. Entonces, en los modos cardinal fijo mutable, mucho mutable, ¿sí? Mucha flexibilidad y facilidad para adaptarse a diferentes y cambiantes circunstancias, dispersión también, y poco fijo. ¿Sí? Cuando hay poco fijo, hay que definir lo que amo de verdad y hay que luchar porque lo que amo de verdad, si no, nunca me quedo con lo que me gusta. Ok. Bueno, es una Siempre estás como a la deriva, ¿no? sí, es una generalización. Pero bueno, allá tenemos este cuadro también con la noche estrellada, con estos eh, colores intensas. Sí, 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 sí. sí. Que también de repente las cosas que se han especulado es que esos colores tan vibrantes eran producto de sus periodos de alucinaciones. Sí, dice que tomaba mucho absento, que es un licor Sí, que en ciertas regiones incluso está prohibido por su efecto tan fuerte, ¿sí? Está hecho con unas hierbas bien fuertes y puede producir alucinaciones. ¿Sí? Yo no lo sé ahorita si esos cuadros están producidos por eso mismo. En una película que vi sobre la vida de él, cuando se regresaba así de pintar, el atardecer, si se echaba ahí sus acentos, pero no creo que tomaba durante el día cuando estaba pintando. Pero bueno, aquí es un... fíjate que también aquí, ahorita me hiciste recordar que leí una nota de que muchos científicos en Bélgica se han dado cuenta que los colores amarillos brillantes de las pinturas de Van Gogh se están volviendo marrones, al parecer por una reacción química eh, que es del, inevitable. del tipo de Qué pintura. triste. Sí, Sí, claro. sí, ojalá que lo logren conservar. Me recuerdo, estuve en Amsterdam en el Museo de Van Gogh y Qué algunos cuadros maravilla. puede ser que yo tenía la impresión que están como perdiendo un poco de intensidad. ¿Sí? Qué triste. Entonces, así está el tiempo. Fíjate,
qué interesante. Él tiene su planeta Urano en 6 grados de Tauro y actualmente tenemos Urano en Tauro. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, hicimos un poco homenaje al Urano en Tauro, a la vida de Vincent van Gogh y regresamos todavía a la carta. Interesante también, nada más viendo su horóscopo, muchos planetas están como muy cerca, en el sentido que tiene una concentración en la casa 6 y después todo arriba. Claro. Y Oye, Walter, ¿qué pasa con estos planetas como el Sol que no tiene ningún aspecto? eso es, sí, sí, sí. ¿Es un Sol solitario? Por ahí alguna vez leí. Sí. El Sol, si un planeta no tiene ningún aspecto, eso puede ser positivo o negativo. Negativo es que no está conectado con nada. ¿Sí? No hay relación con nada. ¿Sí? Ahora, lo positivo que no está relacionado con el resto de los problemas del horóscopo o de la vida. Y a veces pasa esto con artistas, que la vida es complicado, digamos un desastre, pero se encierra y produce algo que puede ser para la humanidad, para la posteridad. Sí. Oye, Walter, ¿y ese Sol solitario podría ser o estar relacionado con este sentimiento de inseguridad, de decir, tal vez no vale tanto lo que estoy haciendo y tengo que producir más Eh, porque el hermano le mandaba sí, la plata para... ¿Sabes? Yo pienso, gracias que este sol está exaltado en Aries, Ujú, logró soportar esta situación y a lo mejor no perder la fe donde todos la pierden. claro. Lo que dices es real. Estaba como así en un... ¿sí? Pero posiblemente como ese sol es fuerte y no está integrado en el resto de los problemas, tuvo sus momentos donde se encierra y logra una obra que trasciende. Yo estoy seguro, si él hubiera tenido el sol en Piscis, no podría haber tenido esa voluntad de lograr algo. O lo hubiera Claro. tenido en otro signo, donde el sol no tiene tanta dignidad, ¿sí? Dignidad astrológica. Es que como decíamos al principio, pues es impresionante la cantidad de pinturas que hizo en un periodo Sí. muy corto, Sí. 10 años, Sí. exacto. Y que inició además una carrera como artista, Sí. pues considerado a lo mejor un poquito tarde, ¿no? Cuando otros pintores habían iniciado 10 Dice, años antes, ¿no? dice que a los 27 se decidió Sí, a ser artista. ¿Sí? Antes tenía esa visión religiosa todavía a lo mejor que también predominaba y estaba buscando. Y bueno, lo que vemos es, lo interesante es que aquí vemos un horóscopo, no estamos dando una consulta a él, así ¿sí? es. Y Lógicamente, tampoco somos eruditos en el tema de la vida de Van Gogh, solamente somos admiradores que hemos tratado de hacer encajar algunas piezas, ¿no? pero de todos modos ayuda y enseña mucho, ¿sí? Nada más Claro. recordarnos, Van Gogh tiene luna en conjunción, Júpiter en Sagitario, ¿sí? Esto, Fíjate que, como decías, sería muy interesante después hacer la sinastría con Teo sí, y con una figura que también fue súper importante para que se reconociera la obra, que fue su cuñada, Johanna, ok. porque ella fue en realidad la que mostró al mundo las pinturas y las cartas. Entonces, Okay. Y ayudó será, a conservar todo, ¿sí? Y el sí, hermano sí. lo apoyó económicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, lo dejamos para el futuro. Sí, me encanta la idea. Muchas gracias. Una clase muy inspiradora para entender también a ese artista. Muchísimas gracias a ti por participar y explicarnos la parte de las pinturas. Sí. Ok, muchísimas gracias. Vamos a subir esto lo más rápido que posible al canal YouTube. Recuérdense, están los datos míos aquí abajo. Los voy a poner aquí también. Pueden conectarse conmigo para clases de astrología, para consultas. Si alguien se quiere conectar con Lidia, háganse a través del email mío y se lo hago pasar a ella directamente. Muchas gracias por asistir. Gracias, Lidia. ¡Feliz día! Bye.